Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos ya en nuestra charla, ¿verdad? De poder profundizar más acerca de la psicoterapia, acerca más de la parte holística, de lo transpersonal, de esta parte espiritual sumamente importante en nuestra formación. Y bueno, para el día de hoy tenemos al doctor Henry Alexander Barrios Cisneros, que bueno, va a estar compartiendo con nosotros. El doctor pues tiene una formación especialista en medicina interna, ¿verdad? Es escritor de divulgación científica, es creador a nivel nacional e internacional de la salud holística, con más de 33 años de experiencia. Él radica por allá en Venezuela. Esperemos y agradeciendo a Dios, ¿verdad? De que no le vaya por ahí a fallar el internet o la luz para poder tener esta charla completa. Y pues bueno, ya compartí también más información sobre el doctor con ustedes. No quisiera entretenerme un poco más en presentarlo, una persona honorable, ¿verdad? Y con una gran bendición para nosotros poderle tener esta noche, doctor. Así es que adelante, si gusta iniciar compartiéndonos un poco también acerca de lo que usted hace, nos va a ayudar mucho a todos y en unos minutos puede comenzar con la presentación. Bienvenido, doctor. Gracias Bueno, por estar por aquí. sí. Bueno, para mí realmente es un grato placer el poder servirle al Creador por medio de ustedes y este canal que tú diriges muy bien. Este, y lo más interesante es que, bueno, hagamos más que una charla, una especie de diálogo, un verdadero diálogo, un simposio donde inicialmente les voy a dar unos conceptos básicos muy sintetizados de lo que es la holística, la psicoterapia holística, donde se encuentra gran parte de ello, y luego, pues, con mucho gusto, abrir un espacio de preguntas y respuestas donde podamos profundizar más o aclarar cualquier duda que ustedes así lo quieran. Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla con su permiso. Bien, bien. Entonces, si es posible, por favor, vamos a cuadrar el material para que solo se vea lo mejor posible la pantalla. Bien, Ya bien. lo estamos Entonces, viendo, doctor. muy bien. Entonces, yo soy el doctor Henry Barrios Cisnero, de formación académica en la Universidad de los Andes, Venezuela, en donde me encuentro ahorita en Mérida, especialista en medicina interna, investigador de la salud holística de hace más de 30 años, concretamente 33 años, cuando empecé, pues, luego de graduarme de especialista, a buscar otras maneras más profundas de verdad hacer medicina, porque cuando tuve la motivación de estudiar medicina, lo que realmente quise hacer en ese momento la misión es generar más salud, más prosperidad al ser humano. Y en la formación general que tuve como médico, me di cuenta de que de verdad eso no lo logré. Luego pensaba estudiar neurocirugía, porque me apasiona lo que pasa al cerebro y eso, pero cuando fui a hacer 2 años de residencia en neurocirugía, me di cuenta que tampoco satisfacía el objetivo de aportar salud, y entonces decido estudiar medicina interna con el objeto de investigar un poco y dedicarme a la investigación científica. Cuando termino como médico, como especialista en medicina interna, con el respeto de los colegas que estén por ahí, pero en ese momento, la reflexión que me di cuenta es de que de verdad me enseñaron muy bien y de una manera excelente a cómo
diagnosticar, tratar, diagnosticar enfermedades y tratar las enfermedades a través de los medicamentos. Se hizo mucho énfasis precisamente en eso, en conocer las enfermedades y usar los medicamentos. Entonces, cuando reviso, esto no es lo que yo quiero. Esto es lo que de verdad, yo lo que no soy profesional de la salud, como se nos dice. Yo como que soy un profesional de la enfermedad. ¿Bien? Y soy el más barato, ¿bien? Y vendedor de las transnacionales de los medicamentos. Y yo lo estaba haciendo con la mejor intención, creyendo que estaba haciendo lo mejor en base a lo que me formaron. Entonces, eso me hizo pues empezar a abrir el campo y dedicarme pues a ver otras áreas. Por ello paso a formarme en el campo de la medicina natural, naturista, quiropráctico. Me dediqué a la parte de la gerencia de la salud, la psicoterapia y actualmente me dedico más a ser coach holístico espiritual y el desarrollo de la salud holística en Venezuela y el mundo. Después de esta breve introducción, pues el tema que vamos a hablar hoy por petición de ustedes es la psicoterapia holística. Y gran parte de todo este conocimiento está contenido en el último libro publicado. Este es el libro número 13, ¿bien? Escrito, y en el mismo estamos presentando, se llama Neurociencias para Vivir con Sabiduría, es la segunda edición que salió ahorita en marzo de este año, donde presento un manual práctico de auto-coach. Pues tengo prácticamente 10 años dedicados al desarrollo del auto-coaching y son las bases científicas, filosóficas y gerenciales de la espiritualidad. Porque es interesante, más adelante vamos a hablar de ello, cuál es la hipótesis que tenemos que es la causa básica de todas las enfermedades o de la salud, de la enfermedad o de la perdón, de la riqueza o de la pobreza, de la felicidad o del sufrimiento. Independientemente con ello, la raíz de todo ello está en lo que llamamos los niveles de conciencia del ser humano. En otras palabras, de cómo estamos usando toda esa estructura que el creador nos dio para coordinar, dirigir y gerenciar nuestra vida. Y como dice parte de ese legado bíblico, ser los gerentes del Edén o los administradores de Dios. Y vamos a ver si de verdad la gran mayoría de los seres humanos estamos cumpliendo con ese mandato del Creador para el cual encarnamos en este plano como hijos espirituales del Creador, hecho a imagen y semejanza de Dios, y usamos el cuerpo como vehículo de ello. En la formación que vamos a tener hoy, quien quiera conseguir este libro lo puede adquirir en Amazon. Le coloco ahí el enlace que lo pueden copiar para entrar directamente ahí y poder profundizar en 558 páginas que contiene ese libro, en el cual se profundiza pues de todo lo que es la neurociencia y los paradigmas de la unidad o de cómo apoyarse en los paradigmas del enfoque holístico de la ciencia para que gocemos de mayor salud, prosperidad y felicidad. De los temas que hoy voy a tocar muy brevemente y dejo abierto después el espacio para las preguntas, van a ser los siguientes. ¿Qué es la psicoterapia holística? Las neurociencias, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es aprendizaje versus aprendizaje? Y vean esto interesante, esa palabra aprendizaje no está mal escrita. Intencionalmente está ahí escrita con una H y una E intercalada. Ya veremos por qué eso y espero que ustedes hagan la mayor cantidad de preguntas para aclarar cualquier duda con respecto a estos conceptos. ¿Qué es la conciencia plena de unidad al Creador? Bien. Y
la integración del cerebro en nuestra espiritualidad o cómo se le enseña a los participantes a integrar en forma armónica todo su sistema nervioso central para de verdad sanar cualquier conflicto que tenga, mal llamado, perdón, corrijo, mal llamado conflicto, problema, preocupación, fracaso. Ya veremos por qué llamo que es un mal concepto que tenemos. ¿Ven? Eso que llaman, mal llamado estrés también. Entonces, ¿qué es la psicoterapia? Voy a ver si esta pantalla aquí me permite que no estorbe por ahí. Con su permiso. Bueno, pondremos ahí. ¿Qué se entiende por psicoterapia holística? Entonces, la psicoterapia holística... ¿Para qué pasó ahí? Discúlpenme que la tecnología como que... Ajá. La psicoterapia holística es un método reeducativo. Veamos ese concepto, reeducativo de empoderamiento global que integra de manera sinérgica los más versátiles y eficientes, lo más versátil y eficiente de la psicoterapia, la educación y la gerencia, para el desarrollo integral y la sanación de los componentes espiritual, psicológico, orgánico, social y energético del ser humano participante en el proceso evolutivo y trascendente de su nivel de conciencia, para que consolide la plena madurez psicológica de su corteza prefrontal y se manifieste con su máximo potencial de sabiduría y amor. Aquí resaltan tres elementos básicos. ¿Sí? Primero, la sinergia. Es la integración de lo más versátil, lo más útil, y es el trabajo que he estado realizando durante estos 33 años, de todo lo que es las diferentes corrientes de psicoterapias, empezando desde el psicoanálisis, la terapia gestal, la logoterapia, las terapias transpersonales, por citar algunas, lo que tiene que ver con el enneagrama, o las terapias de la psicología budista, para buscar de ellos cómo se integra en el manejo adecuado del ser humano. Hay otra palabra muy interesante que es los componentes del ser humano. El componente espiritual, psicológico, orgánico, social y energético. Hablamos de 5 dimensiones del ser humano que más adelante voy a profundizar. Y otro elemento muy importante que es el diamante o la corona del proceso evolutivo del ser humano, que es la corteza prefrontal. O sea, con plena madurez psicológica de su corteza prefrontal. Y esto es fundamental. Todo psicoterapeuta, independientemente de la corriente que sea, si quiere hacer un buen trabajo, necesita apoyarse en la neurociencia. ¿Por qué razón? Pues precisamente porque el órgano con el cual se maneja, se hace que haga cognición, cambie de creencia, es el sistema nervioso central. Y si un psicoterapeuta, por muy buena formación que tenga, por muy excelente servicio al creador que tenga, que sea, con el mayor pasión y amor lo hace, si no conoce la psicoterapia, la neurociencia, lamentablemente no va a poder hacer un buen trabajo. Usted no puede trabajar bien si no conoce adecuadamente las herramientas que está usando y sobre todo el sistema nervioso central. Bien, y hablando de ello muy brevemente, en este caso vamos a ver lo que llamamos las 5 estructuras funcionales del sistema nervioso central. Dentro de esas 5 estructuras funcionales encontramos
acá, inicialmente, la médula tallo cerebral, que es la parte más baja, que va desde acá, desde la occipital hasta L2, L3. Es la parte, la función cerebral fisiológica, motriz operativa, que es el asiento anatómico de la mente inconsciente e instintiva. Y esto es importante, esta parte de acá rojo, los diferentes niveles mentales que existen y cómo eso se relaciona como base para el ser. El segundo es el sistema límbico, o sea, el cerebro medio, cuyo elemento fundamental es la amígdala cerebral, ¿bien?, que tiene que ver con el condicionamiento del ser humano. Y tiene que ver también, es el asiento anatómico de la mente subconsciente reactiva. El tercero es la corteza cerebral izquierda, esta es mi mano izquierda, acá, y luego que es la parte lógica, analítica, explicativa, que es la mente subconsciente dogmática, la corteza cerebral derecha, que es la parte intuitiva, integrativa, comprensiva, y luego la corona, esa corresponde a la mente consciente, y luego tenemos todo el cerebro integrado desde la corteza prefrontal. Y esto es fundamental tenerlo presente. No es que es la corteza prefrontal, no, sino que ella corresponde al director, al que dirige, coordina e integra de forma sinérgica todo el sistema nervioso central para lograr ese nivel de elevación, de liberación de la mente de los condicionamientos del pasado que nos hacen manejar inadecuadamente los retos o la evaluación a nuestra inteligencia, o mal llamados estreses, y vivir cada día más sano, más próspero y feliz. Ese elemento corresponde a lo que llamamos al ser espiritual, supraconsciente. Entonces, como vemos acá, todo el proceso de la psicoterapia holística está directamente relacionado con lo que es el cultivo de la espiritualidad. Entonces, en otras palabras, la psicoterapia holística es aplicar los avances de la neurociencia para que el ser humano participante con autodisciplina aprenda a liberarse de los condicionamientos de la mente y aplique con sabiduría las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal, con una conciencia de unidad al Creador. Y esto es importantísimo, porque muchas veces en nuestra relación con Dios o con el Creador, con Jehová, como Cristo, cada quien de acuerdo a su creencia, porque se respeta ese proceso, lo puede tomar, pero hablamos de una relación de codependencia o de diferencia entre lo que es esa energía creadora universo que llamamos Dios y nosotros. Cuando en realidad en los mismos textos bíblicos lo dice muy claro que somos hijos espirituales del Creador, hechos a imagen y semejanza del Creador o de Dios, y nuestro cuerpo solo es el vehículo a través del cual Dios se manifiesta cuando nosotros se lo permitimos. Entonces, si es así, lo lógico es que, como dijo Jesús a Nicodemo, ¿ve?, para poder entrar a los reinos del cielo hay que nacer de nuevo. Y hay que nacer en un espíritu abierto a ser realmente esa conciencia de unidad a través del cual el Creador se manifiesta. En otras palabras, ser como esa parte intuitiva. ¿Y qué es la intuición? No es más que permitir que se exprese la voz de Dios a través de nuestro corazón. Y de ahí, con la mayor humildad, ser su más humilde servidor. Y esa es la función de la psicoterapia holística. Entonces,
¿Qué se entiende por neurociencias? Entonces, es una ciencia con enfoque holístico y transdisciplinario que tiene como objetivo el estudio integral del sistema nervioso en su desarrollo, estructura, funciones, patología, y permite descubrir y comprender aspectos de las creencias, pensamientos, aprendizajes, comportamientos y las operaciones mentales para procesar información en el cerebro, la mente y la conciencia del ser humano y otros animales. Veamos, en este caso no estamos hablando solo al ser humano, sino también a otros animales. Y ya vamos a ver, como vimos anteriormente, los de acuerdo a los niveles de conciencia están relacionados a cómo ha evolucionado el cerebro en las especies. Que si quieren profundizar al respecto, pues pueden hacer las preguntas o buscar en nuestro sitio web www.educacionysaludholística.org. Sigamos. ¿Qué se entiende por espiritualidad? Entonces, es un proceso fisiológico de aprendizaje significativo para la trascendencia de la mente en la integración sinérgica de las 5 funciones del sistema nervioso central, coordinadas y dirigidas desde la corteza prefrontal, por medio de la eficiente excelencia en la sabia aplicación de las 3 funciones ejecutivas del ser humano para cumplir el propósito de su ser, para cumplir el propósito de su ser espiritual supraconsciente con plena unidad al Creador. Acá resalta esta palabra, aprendizaje. Y vean que tiene una H y una E. Viene de aprender, de tomar, de hacer así. Y nos va a dar pie a que comprendamos la diferencia que hay entre el aprendizaje y el aprendizaje. ¿Qué se entiende por aprendizaje? Es el proceso de condicionamiento de la mente subconsciente para adquirir conocimiento sobre un arte, oficio o otra cosa por medio del estudio, el repaso o la práctica de una conducta duradera que de manera dogmática se fija en la memoria aplicando el sistema límbico, predominantemente el sistema límbico y la corteza cerebral izquierda. Mientras que el aprendizaje es el proceso del ser espiritual supraconsciente para apropiarse del conocimiento sobre un arte, oficio o otra cosa por medio del estudio o la experiencia con conciencia plena de autodisciplina en la práctica persistente del momento presente, apropiándose de una conducta flexible que se fija en la memoria y mejora continuamente, con responsabilidad, aplicando todo el cerebro integrado y dirigido desde la corteza prefrontal. Para que podamos comprender bien estas dos palabras que se complementan, no es que es una diferente a la otra, es que se integran sinérgicamente. En el aprendizaje podemos observar que es un condicionamiento de la mente subconsciente. Mientras que cuando estamos haciendo un aprendizaje es un proceso del ser espiritual supraconsciente. Estamos usando en el aprendizaje es una conducta duradera que de manera dogmática se fija en la memoria como un paradigma predominante. En el aprendizaje es una conducta flexible que se fija en la memoria y mejora continuamente. El proceso del mejoramiento continuo tiene que ver precisamente en que cada vez sea más eficiente. ¿Y qué se llama desde el punto de vista eficiente, real o verdadero en el campo de la holística? Es toda ciencia, arte, acción o decisión que al ponerla en práctica le genera a quien la recibe y a quien la practica salud, prosperidad y felicidad. Si eso no está ocurriendo, aunque tenga buenos basamentos, no es algo real.
Y esto es importante tenerlo presente porque si tomamos en cuenta que somos hijos espirituales del Creador, hechos a su imagen y semejanza, vamos a hacer una analogía con su debido respeto, ¿ve?, de las instancias, pero veamos unos padres, sobre todo la madre. La madre, ¿qué es lo que quiere de su hijo? ¿Cómo desea que sea la vida de su hijo? Si hay alguna madre por ahí, le agradezco que nos diga, o los padres, qué es lo que queremos nosotros como padre o como madre para con nuestros hijos. ¿Mm? ¿Qué me Adelante, dicen? adelante alguna de las mujeres que nos pueda apoyar a responder. Que alcancen la felicidad. Muy maravilloso, que alcancen el máximo nivel de felicidad, que vivan sano, que estén prósperos. Y si usted y nosotros como padres, eso es lo que deseamos con los hijos, y analógicamente somos los representantes ante Dios de esos seres que nos confía el Creador como hijos, ¿qué es lo que desea el Creador de nosotros? ¿Mm? No es que seamos nosotros cada vez más sanos, más prósperos, vivamos con felicidad. Entonces, eso es lo real, ¿ve?, desde el punto de vista de la misma teología de la creación. Por lo tanto, algo que sea real tiene que estar relacionado con la felicidad de cada uno de los seres humanos. De lo contrario, eso habría que sospechar si es algo verdaderamente real o son cosas de otro mundo. Sigamos. El otro elemento importante es que en el aprendizaje se aplica predominantemente el sistema límbico, o sea, lo que es el cerebro medio del condicionamiento mental, como los perritos de Pavlov, con premio y castigo, ¿ve? O la corteza cerebral izquierda. Mientras que en el aprendizaje se utiliza todo el cerebro integrado y dirigido desde la corteza prefrontal. Entonces podemos ver que son dos conceptos que se complementan. ¿Bien? Cómo se complementa la mano izquierda con la mano derecha en nuestra vida. Siguiente. Entonces es importante preguntarse, ¿cómo cultivo la espiritualidad? Y no es más que eso que están viendo. Aprender a aplicar con sabiduría y amor todo el potencial de mi cerebro. Entonces es algo usando la analogía de Platón. Y luego, pues, podemos ver en la base fundamental de la gran mayoría de las corrientes psicológicas, que aprendamos a ser escultores de nuestro cerebro, escultores de nuestra vida. Y para comprenderlo mejor, voy a darle una analogía muy interesante que siempre la aplico, que es cuando Miguel Ángel Buonarroti estaba esculpiendo o tallando al David. Llega uno de sus mejores admiradores y le dice: maestro, qué hermosa obra de arte usted ha creado. Le damos vida y es un auténtico ser humano. Vea cómo las características de toda la anatomía se reflejan en ello. Usted ha creado una obra maravillosa. Y él le dice: no, yo no he creado ninguna obra. Simplemente le he ayudado a ese ser que estaba dentro de esa piedra a quitarle lo que le estorbaba, los pedazos de piedra que no le dejaba expresar todo el ser que está pujando por salir adelante en su interior. Y esa es la función que hace el psicoterapeuta, sobre todo el psicoterapeuta holístico, con el participante.
le apropia herramientas para que sea el propio escultor de su vida, enseñándole a usar con sabiduría, con amor, su cerebro. Bien. Entonces, y hablando del ser humano, es importante tener presente cuáles son las dimensiones del ser humano. Disculpe que tengo que mover un poco la... Entonces, en la dimensión del ser humano hablamos de 5 dimensiones, como 5 son los dedos de nuestra mano. Bien, observemos ahí que existe un componente, orgánico, que es el conjunto de células, órganos, aparatos que conforman el vehículo a través del cual se manifiesta el ser humano, un componente psicológico o la mente, y un tercer componente que es el espiritual. Esto da origen a lo que llamamos la Trinidad del ser humano. Así como hay en algunas corrientes cristianas la Trinidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, también acá hablamos de la corriente del ser humano de espíritu, cuerpo, mente. Pero como pueden observar, la interacción espiritual, psicológica, da origen a la comunicación que establecemos con nuestros semejantes, que es el componente social. Y la interacción espiritual, psicológica, da origen a la energía o el trabajo que realizamos para conseguir, consolidar nuestras metas o satisfacer nuestras necesidades. Cada una tiene un proceso de aprendizaje. Como vieron, poco a poco, el aprender a hacer. Luego tenemos el aprendizaje psicológico, aprender a conocer. El aprendizaje social, que es aprender a convivir o comunicarse. El energético es aprender a gerenciar. Y el cultivo de la espiritualidad, que no es más que el aprender a hacer, el aprender a hacer. Esto tiene que ver con los pilares fundamentales de la educación de la UNESCO, que nos hablaba de los 4 pilares básicos, o sea, el aprender a hacer, conocer, convivir y ser. Sentí que le faltaba uno, que era aprender a gerenciar. Entonces, tenemos que buscar una manera muy fácil de comprender, sencilla de aplicar, simple de evaluar, de cómo aprender a ser cada día más sano, más próspero, más feliz. De verdad, cumplir con el primer mandamiento de la ley de Dios, el de amar a Dios sobre todas las cosas. Y dejo ahí ese vacío para que alguien pregunte más adelante sobre por qué me refiero al primer mandamiento de la ley de Dios. Siguiente. Entonces, acá podemos ver cuál es el propósito de cada uno de los 5 componentes del ser humano. En ello, observamos que algo pasa con la tecnología. Disculpen. Entonces, el componente espiritual es la plena unidad al Creador para vivir con sabiduría y amor. Es el propósito de nuestro espíritu. Segundo, nuestra mente, desde el amor por sí mismo, con todo mi ser, servirle con humildad al Creador, comprendiéndome y aprendiendo a superar y trascender los niveles de conciencia de mi mente para con autodisciplina actuar, autoamor y sabiduría. Vean esa palabra básica, autoamor. Y en todo el proceso de la gran mayoría de las corrientes de psicoterapia educativa y religiosa, he observado que lo menos que se le enseña al ser humano es a amarse a sí mismo. Y si no hay ese elemento de autoamor, ¿cómo voy a cumplir con el primer mandamiento de la ley de Dios? El tercero, el componente orgánico, disfrutar de una saludable juventud prolongada y gozar de una larga ancianidad activa, sana, próspera y feliz.
social, comunicarme conmigo mismo, con los semejantes, la madre naturaleza y el entorno con eficiente excelencia. Y el quinto, el energético, con responsable autodisciplina, gerencio con eficiente excelencia mis potencialidades, recursos, dones y talentos para ser cada día más sano, próspero y feliz, al humilde servicio del Creador. En los próximos videos que voy a entregar sucesivamente, voy a profundizar en cada uno de estos aspectos. De todas maneras, si alguno de ustedes, al finalizar esta pequeña introducción, puede preguntar, pues tiene toda la libertad para que aclaremos cualquier duda que surja. Entonces, veamos algo interesante. Hablamos de las 5 estructuras del sistema nervioso central y vamos a relacionarnos con la mente. Entonces podemos ver que hay unas tendencias creativas y unas tendencias destructivas. ¿Bien? Entonces vamos a ver acá la mente inconsciente instintiva, mente subconsciente reactiva, mente subconsciente dogmática y la mente consciente. Veamos que tenemos 4 niveles de mente. Y luego el ser espiritual supraconsciente que utiliza como vehículo, como instrumento, este proceso. Haciendo una analogía de esto, es como que el libre o el delivery con respecto a el ocupante del libre. Cuando usted, yo y cualquier otro ser humano toma un libre, le dice al chofer del vehículo, mire, yo quiero ir para tal lugar. Ahí le está dando un propósito. Y el chofer del libre simplemente obedece, ¿bien? Y lo lleva a donde usted quiera. Pues precisamente en el ser humano, la mente, los diferentes niveles de la mente hacen el papel del chofer del libre. La parte instintiva y la parte de cerebro medio, o sea, de los condicionamientos, hacen el papel de el vehículo. Y el ser espiritual, el espíritu, es el quien toma libre. Y le dice con un propósito claro hacia dónde ir. Pero ¿qué observamos regularmente los seres humanos? ¿Ve? Que asisten o no asisten a psicoterapia, ¿ve? Y por el cual yo también pasé, y seguro que todos ustedes, independientemente del nivel de espiritualidad o de experiencia psicoterapia, también pasaron, porque es parte de nuestro aprendizaje, que generalmente estamos desintegrados. Oye bien, desintegrado. ¿Cómo es eso? Pues mire, por un lado van los instintos. Podemos ver aquí esta flecha que jala para acá. Por otro lado van las reacciones. Bien, la parte reactiva. Por otro lado va las creencias dogmáticas. O sea, la mente inconsciente, la mente subconsciente reactiva y la mente dogmática. Y esas tres, como observarán, están enfocadas hacia las tendencias destructivas. ¿Ve? Luego tenemos el nivel comprensivo a otro lado y el espiritual va a otro lado. O sea, eso es como que por un lado está nuestra médula tallo cerebral, por otro lado está el sistema límbico, por otro la corteza cerebral izquierda, la corteza cerebral derecha y la corteza prefrontal. Todo desintegrado. Por muchos superpoderes que tengamos, ¿bien? O, por ejemplo, tomando analogía a estos dos seres, si están desmembrados, desintegrados, ¿podrán cumplir la misión que tienen encomendada? Y concretamente la misión espiritual que tiene cada ser humano que vino a este plano terrenal de servir al Creador, siendo cada vez más sano, más próspero y feliz, y a través de su humilde testimonio
contribuir a guiar a otros seres humanos hacia ese camino de el cultivo de su espiritualidad. Pero además de membrado, algunas veces no sabemos, no tenemos claro el rumbo, el propósito, ni qué hacer con nuestra vida. Por ello es importante, analógicamente, que se integre todo el cerebro en una sola unidad funcional. Y eso en esencia es que todo el cerebro, el sistema nervioso central, actúe integrado desde la corteza prefrontal. Entonces, no es más que con un propósito claro de vida, disculpen el cuestión del, con un propósito claro de vida, actúe, sea el espíritu quien guíe nuestros actos, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras creencias, se integre a través de la intuición todas las demás funciones cerebrales y se alineen los demás componentes con el propósito. Y esa es la base fundamental de lo que es la psicoterapia holística. Ayudar a que la persona se dé cuenta de cuáles son los dones que el Creador le ha aportado, incluyendo parte de los dones del Espíritu Santo, cuáles son los talentos, cuáles son los principios espirituales que guían, que rigen su vida. Y en función a ello, canalizar su proceso de aprendizaje para elevar y trascender el nivel de conciencia de aprendizaje significativo en que se encuentra. Entonces, todo lo anterior, viéndolo analógicamente, imagínense esto, que por un lado están todos los músicos de los violines, por otro lado las violas, por otro lado el violonchelo, los músicos de las flautas, las arpas, los tambores, cada quien sin ninguna coordinación, tratando de ver quién de ellos suena más duro o es mejor escuchado. ¿Ustedes creen que con cada quien jalando por su lado de forma egoísta, ¿bien? Va a haber una bella melodía de salud, de prosperidad, de felicidad? ¿O por el contrario, lo que vamos a escuchar es un desastre de ruido insoportable, como muchas veces está la vida de una gran cantidad de seres humanos, que es tan grave su situación de no soportar que quieren morir, tienen crisis existenciales ante sus conflictos? Y ustedes, si son psicoterapeutas, están claros de que eso pasa. Pues en el proceso de investigación que pueden observar en el libro de Neurociencia para Vivir con Sabiduría, reporto que de 100 personas que yo he valorado, ¿bien?, en promedio 56 a 60 personas, o sea, más de la mitad, tiene crisis existencial, tiene crisis espiritual y desea morir. Entonces, para que exista una bella melodía, una interacción, pues se necesita un director que integre, que armonice y pueda crear una melodía celestial. Ese director de orquesta es la corteza prefrontal, que permite integrar todas las 5 funciones cerebrales con un propósito claro. Y esa es la base fundamental de la psicoterapia holística, que no es más que aplicar la neurociencia en el cultivo de la espiritualidad. Bien, entonces, ¿qué es psicoterapeuta? ¿Qué es un psicoterapeuta holístico? ¿Qué se entiende por psicoterapeuta holístico? Entonces, un ser humano que mediante su formación integral reeducativa se ha liberado de sus condicionamientos y ha sanado.
sus procesos para expresarse con el nivel de conciencia, sabiduría y amor, así como coach holístico espiritual por medio de su humilde ejemplo vivencial con alto nivel de conciencia científico y gerencial, acompaña y entrena al participante que le consulta para que se haga consciente de su principio, su fortaleza y libere su mente de los códigos, creencias limitadoras con que se autosabotea y con un claro proyecto de vida, con persistente responsabilidad, sane su vida y desarrolle toda su potencialidad de salud, prosperidad y felicidad. Esa es la función de ese servidor al creador que funge como psicoterapeuta holístico. Que más que eso, actualmente lo llamamos coach holístico espiritual. Y en los cursos de formación que hago de maestría de 3 años, lo que formamos es eso, para que el facilitador, el entrenador, forme auto-coach. O sea, enseña a la persona que sea su propio psicoterapeuta, su propio entrenador en el proceso de sanar su vida. Es importante también entonces tener presente la palabra que he usado mucho, holística. ¿Qué es eso de holística? Es una palabra que procede de la voz holos, que indica íntegro, organizado y se expresa como un todo o totalidad. Viene del latín, su analogía es el latín o su sinónimo, integral, que procede del latín integrales y que significa totalidad, entereza o globalidad. Entonces, la holística en esencia es de manera previsiva, le sirve con amor incondicional al ser humano o institución que así lo quiera. Es no pertenece a ninguna ciencia, arte, religión o grupo político. Es libre y universal. Así como lo es la luz del sol, el aire, y en una época también lo fue el agua. Esa es en esencia la holística. Y más aún toda corriente que tenga que ver con la holística. ¿Por qué? Porque el creador nos guía. Somos los más humildes servidores de la creación. Entonces, y esto es interesante, este concepto. Cuando cualquier ciencia, filosofía o servicio que diga ser holístico o integral, se caracteriza porque tiene un enfoque holístico de los 5 componentes del ser humano al que estudia o le sirve en la calidad de niño, joven, adulto o anciano, bien sea individual o colectivo. Entonces, muchas veces escucho por ahí, no, que yo hago salud, medicina holística, que hago psicoterapia holística. Y les pregunto, ¿cómo haces? Es la pregunta que generalmente hago. ¿Cómo aplicas tú la psicoterapia holística o la medicina holística? En caso de la medicina, me dicen, no, es que yo hago acupuntura, hago magnetoterapia, hago naturismo, hago flores de Bach, hago imposiciones de mano. Mire, eso no tiene nada que ver. ¿Y cómo enfocas al ser humano? Y entonces me encuentro de que están haciendo una alopatización del ser humano, tratándoles enfermedades como que si fuera un médico académico, como el corriente, un alópata. ¿Bien? Y lo que integran diferentes técnicas terapéuticas sin ver al ser humano con una visión global de buscar la armonía de sus 5 componentes. Y asimismo observo con algunos psicoterapeutas holísticos. Entonces, no es que yo hago gestal, hago regresiones, hago biodescodificación, por decir algo, hipnosis,
Pero de verdad, ¿cómo estás enfocando al ser humano? ¿Cómo estás contribuyendo a la armonía funcional de cada uno de los 5 componentes del ser humano? Y esa es la esencia de aplicar algo de forma integral. ¿Por qué usé la palabra holística? La palabra básica inicialmente es integral, pero existe una medicina que se llama medicina integral y hay otra que se llama medicina integrativa. Y cuando vi los fundamentos, me di cuenta que de verdad de holístico no tenían nada. ¿Bien? Porque simplemente lo que estaban era integrando diferentes técnicas diagnósticas y terapéuticas y con eso creen que es hacer holística. ¿Bien? Bueno, otro elemento importante es ¿qué es la autodisciplina? Porque en el campo de la holística, de la salud holística, de la psicoterapia holística, se hace mucho énfasis en la autodisciplina. Y es la mayor demostración de que realmente sí me amo. Y consiste en hacer con persistente responsabilidad lo que me corresponde para mejorar mi salud, mi prosperidad, mi felicidad. Aunque mi mente y mi cuerpo se resistan y opongan a ello. Realizando con amor por mí mismo lo mejor de lo que ya sé hacer muy bien. Se hace mucho énfasis en que la persona se ame, se valore a sí mismo y aunque se resista a su mente y su cuerpo, por amor a su Dios, por amor al templo o a su mente, a su cuerpo, porque si nosotros no sanamos integralmente, ¿cómo vamos a vivir con felicidad? ¿Cómo vamos a cumplir con el primer mandamiento de la ley del Creador para los cristianos? Entonces, en la holística, como vemos, es un proceso que es el resultado de la salud orgánica, de la salud psicológica, de la salud espiritual, de la salud energética y que sirve de base para la salud espiritual. Se fundamenta en 3 elementos básicos, como son la trascendencia de las limitaciones psicológicas, de los condicionamientos, de las creencias dogmáticas, la alimentación de el espíritu, la mente y el cuerpo saludable y los ejercicios psicofísicos. Por ello, la salud holística, ¿qué se entiende por salud holística? Entonces, es un equilibrio dinámico de los componentes espiritual, psicológico, orgánico, social y energético del ser humano en un contexto determinado. No así solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y como ven, es simplemente la adaptación del concepto básico de salud que propuso la Organización Mundial de la Salud, cuando realmente servía y estaba a favor de la salud y la vida del ser humano. Oigo lo que estoy diciendo, cuando realmente servía y estaba a favor de la salud y de la vida, porque ahorita no lo está. Entonces, y eso se logra a través del servicio amoroso que hace el médico, ojalá el docente, el maestro de escuela, el padre y la madre. Y sobre todo en esto, hemos sido tan condicionados que la primera y la más importante escuela se ha dejado a un lado, como muchas cosas importantes. Y la primera y la más importante escuela para un ser humano es el hogar, son sus padres. Y tenemos que enseñar a los padres a educar con sabiduría a sus hijos. Es por ello que ustedes encontrarán en los libros que se llama Padres y Docentes del siglo XXI, Maestro de Sabiduría.
un libro que publiqué basándome en el proceso de la educación holística en el 2004. Y en el 2020 publiqué el otro libro que se llama Padres y familiares sabios en un minuto, manual práctico de autocoach familiar, donde estamos buscando que de verdad retome el verdadero papel que le corresponde al padre, a la madre y a los familiares en la educación del ser humano del siglo XXI, en el rol de hijos. Entonces, esto es importante también para finalizar, el elemento fundamental de la psicoterapia holística es el enseñar al ser humano a la meditación en conciencia plena de unidad. Es algo parecido al mindfulness, que ahorita está de moda. También puede ser a la oración contemplativa. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste? Observemos el ejemplo de lo que se hace. A toda persona se enseña a que despierte, active su corteza prefrontal. Entonces, puede hacerse sentado, como está acá el modelo básico, acostado, caminando, de pies, cocinando, haciendo cualquier actividad, porque la idea es que usted siempre esté en conciencia plena de unidad al Creador. Entonces, se visualiza como que viniera del universo una energía de confianza de Dios que desciende por la parte anterior de su cuerpo, baja hasta el periné y recibe una energía descendiente, una energía que desciende y lo llena de confianza. Hace una pausa al final de la inspiración, luego al expirar hay una energía que asciende y hay una pausa al final de la expiración. Comprendido como realmente se hace, es más, hágalo usted, haga la prueba. Coloque los pies bien puestos sobre el piso, imaginándose que sus pies, bien estando sentados o parados como quiera, sintiendo que sus pies son las bases y las piernas de un gran rascacielos en Chile o en Japón, que son los sitios donde tiembla, hay más terremotos. ¿Cómo deberían estar las bases y las columnas de un gran rascacielos en Chile o Japón para poder soportar los temblores? Pues deberían estar bien firmes, bien plantados a la tierra, ¿bien? Así como los cristianos se plantan muy bien a la fe al Creador. Y unas columnas flexibles que puedan soportar los embates, ¿bien? De los procesos de la vida, las crisis de la vida. Tener esa flexibilidad mental para poder abrirse a seguir en su proceso de crecimiento, de el cambio dinámico de la vida de todo ser humano y de la naturaleza. Entonces se siente luego, se coloca recto, colocándose en el isquio, las palmas siempre hacia arriba, que es signo de que abro mi mente, mi conciencia, mi cuerpo a recibir la abundancia de la creación. Se pone recto, abre su pecho como corazón a Dios. ¿Bien? Levanta con orgullo su frente, ¿bien? Y está consciente de los 6 sentidos, 6, ¿bien? Los 5 sentidos externos y uno de los 3 sentidos internos. Atento de todo lo que observa con la vista, 1, lo que escucha con los oídos, el olor en las fosas nasales, 3, el sabor en la boca, 4, todo el tacto, la posición del cuerpo, la rosa de la ropa sobre su cuerpo. Siente como que viene del universo una energía de confianza. Recibe del Creador confianza. Esa confianza que le da esa conexión a el Creador. Y al expulsar, agradece al Creador con amor.
Toma aire, hágalo. Toma aire suave, profundo, silencioso. Mueva la lengua en su boca y sienta que se llena de agua, como un manantial de agua viva. Sienta que hay un manantial de agua viva en su boca y de ahí toque con la lengua el velo del paladar y sienta que se abre su corteza prefrontal. Y desde ahí sienta toda esa divinidad, esa presencia de Dios en usted en coherencia con su corazón. Sienta la coherencia de paz, de armonía, de libertad en su corazón. Les voy a preguntar y le agradezco que en el chat o en las preguntas digan cómo se sintió al hacer esta práctica. ¿Qué siente en su interior? Esta es la base fundamental de en el cual se para o se hace todo el proceso de psicoterapia holística. En resumen, usar la respiración, el aliento de vida, el soplo de vida creador hizo en Adán en el momento que lo hizo del barro, ese soplo divino que entra y lo alimenta. Segundo, estar consciente de cada uno de los 6 sentidos para tener una apertura de la realidad del todo, ¿bien? De la vista, oído, olfato, gusto, tacto y el sentido interno, la emoción que hay en su interior. Cuarto, conectar con la lengua para activar, despertar la conciencia de unidad al Creador y hacer la coherencia con su corazón. Hagan la prueba. No me crean, sométenlo a prueba y ve a ver si es una realidad o no es una realidad. Y estoy dispuesto a escucharlos, a escuchar sus comentarios, a escuchar sus preguntas y hagamos una tertulia saludable y creativa. Por eso le agradezco altamente su apertura a que compartamos estos conocimientos. Si desean conocer más, se pueden suscribir a nuestro canal. Bien, pueden preguntar o escribir o buscar la información contenida durante 33 años en educación y salud holística.org, que está libre a todo el mundo. ¿Por qué está libre? Porque consideramos que todo el conocimiento inspirado por el Creador no pertenece a nadie, no es propiedad de nadie, solo del ser humano que lo necesite y lo aplique con sabiduría para servirle con humildad a la creación o para cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios. Es la cuarta vez que repito eso de cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios, la quinta vez. Entonces, o puede escribirme a henrybarriocisnero@gmail.com o a mi WhatsApp, que es el que más utilizo, más 58 414 71 51 902. Amigos, tenga presente que no existe preguntas necias o impertinentes. Solo existe personas bloqueadas, confundidas, que por pena no preguntan y se quedan con la duda. Puede tomar usted, amigo Arturo, el comando, la batuta de este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la impartición. Si nos ayuda a dejar de compartir pantalla, ya copié la imagen y la mandé aquí al grupo para que con detenimiento puedan tomar el dato. Me gustaría invitar al doctor Alfaro, para enriquecer, igual también con su expertise en neurociencias,
enriquecer más esta parte holística. La verdad que esta parte, cuando abordaba el diálogo de Jesús con Nicodemo, me queda claro que le hablaba de un aprender, ¿verdad? No de un aprender, y por lo regular en la evangelización, o en la enseñanza o en el discipulado, en el acompañamiento que se le da a la gente, va como más enfocado al condicionamiento, al premio al castigo, a la domesticación, ¿verdad? Que por mucho tiempo se nos ha enseñado, pero que difícilmente se puede accesar a esta parte importante del aprender, pues que muy claramente nos está quedando en esta noche, que tiene que ver con la parte esencial del espíritu. Adelante, doctor Alfaro. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor Henry. Un placer escucharle, un deleite. Me decía mi esposa, son de los tuyos, dice, por eso lo está escuchando muy atento. Le digo, sí, exactamente, porque ya no nada más hoy. Espero que los que nos están aquí acompañando ahora sí respalden parte de lo que les hemos compartido, porque como lo hemos dicho, la parte del acondicionamiento social. Uno como padre dice, le decimos a los hijos qué deben de hacer, pero viene un extranjero y les dice algo y ya, ¿verdad? Reciben todo mejor y lo pueden entender. La verdad, muy agradecido, felicitarle al doctor. Y bueno, pues ahí nada más recordarles lo que les había dicho. No sé si por ahí haya tenido datos, doctor, de lo que le llaman también los niveles neurológicos y qué componentes tienen cada uno de ellos. Y lo vemos, como bien usted lo decía asertivamente, podemos leer el texto de Lucas 10:27 y ahí está precisamente lo que usted nos acaba de decir, desde otra óptica bastante interesante, para mí me ha dejado mucha enseñanza. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, y habla de los componentes, corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente, y a tu prójimo, y le pone la condición como a ti mismo, el autoamor. Entonces, si nosotros no partimos de esa premisa, ¿cómo puedo amar a Dios si no he aprendido a amarme a mí mismo? ¿No? Entonces, lo que hemos hecho, lo que usted bien lo decía, hemos hecho un condicionamiento en decir, yo amo a Dios, sí, pero ¿por qué decimos, y lo dicen muchos escritores, ¿no? ¿Quién le crea, quién cree en Dios? Y todo el mundo levanta la mano, pero ahora, ¿quién le cree a Dios? Y si le creemos a Dios, pues es lo que está escrito en la palabra, ¿no? Yo puedo aportar que eso que nos acaba de decir, lo hemos estado siguiendo, como bien lo decía, a través de las neurociencias. Me he especializado académicamente. Yo soy docente, por eso entiendo. Ahí hay una cuestión semántica que se quisieron defender algunos pedagogos con ese análisis lingüístico y pusieron el concepto que bien creo que lo conoce por lo que dijo ahorita los referentes, que hablan de aprender a aprender. Lo único que dijeron era la connotación donde se estaba aplicando el concepto, nada más, pero tenía que ver esa diferenciación muy significativa, que aprender es dicen neurociencias, aprender es crear un circuito neuronal, nada más. Pero realmente aprender que te lleva a la memoria es cómo mantener vivos y activos para que produzca los resultados que estamos esperando, esa información que se quedó archivada en nuestro cerebro. Entonces vemos ahí que Eclesiastés 3:11 nos lo dice claro, ¿verdad? Cuando nosotros vamos también a esa palabra de Eclesiastés 3:11, podemos nosotros estar viendo que nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aquí viene lo interesante, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ¿sí? En el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ese concepto de espiritualidad, por eso hay muchas corrientes, por eso vemos ahorita muchas teorías. La diferencia con neurociencias es que nos apoyamos mucho con la tecnología. Hoy sabemos que puede haber un rastreo cerebral, ¿verdad? Y lo han dicho, las personas que oran o rezan, pero sin tener una idea clara de quién es Dios en sus vidas y lo que hacen, no se activa integralmente el cerebro, sino zonas aisladas, nada más, el del lenguaje, el de el del símbolo, el de aquello, pero no la totalidad, no la parte holística
integral del cerebro cuando no se tiene bien dada por la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que podemos aportar, que los referentes que nos amplió desde otra óptica, bastante integrales, bastante claros, precisos, muy didácticos. Yo estoy encantado. La verdad, felicidades y pues no sé, Arturo, yo qué más podría decir. Yo creo que sería importante que el resto pudiera participar porque ellos tienen otra mirada diferente. Perdón, doctor, si me permite compartir un pedacito de pantalla para que veamos el proceso de neurociencia aplicada al aprendizaje. Una sola diapositiva Claro, para claro, aclarar doctor. mejor Sí, gran parte sí. de ese proceso. Adelante, adelante, adelante. Bueno, rápidamente voy a compartir esa parte. Eso está en un material que se llama, aquí está, Neurociencias del aprendizaje. O sea, neurociencia en la educación del ser humano. Entonces, rápidamente podemos ver, esto viene disculpe, viene de acá porque vamos a poner la raíz, aquí. La importancia del repaso en la neuroapropiación del conocimiento. Y esto es interesantísimo, porque como decía nuestro doctor Alberto Alfaro, el proceso de aprendizaje de la neurociencia es bellísimo y tiene que ver, como decía, que hay un proceso de repetir reforzamiento más corrección, que es lo que se utiliza actualmente en la inteligencia artificial. Y veamos rápidamente ese proceso. La importancia del repaso en la neuroapropiación del conocimiento. La primera vez que, discúlpenmela, algo está pasando aquí. Ajá, muy bien. Ya está. Bueno, todos los 4 pilares de aprendizaje, pero no es el tema de ahorita. Aquí está. La primera vez que uno obtiene una información, apenas se conoce. Generalmente no se aplica, por lo que lo olvidas y rápidamente se deja de aplicar. Ese corresponde al aprender a hacer. Cuando no se practica la primera vez, entonces el cerebro dice, epa, si no se repitió, esto no parece ser importante. Y se desecha. Es parte de la gerencia, de la administración del cerebro. La segunda vez se comienza a entender, pero tus costumbres, creencias destructivas, culpas, hábitos de tu subconsciente impiden su aplicación. Hay lo que se llama la parálisis paradigmáticas. ¿Bien? Y tiene más fuerza que tu conciencia y pronto la olvida. Eso corresponde a la educación del componente psicológico, que es el aprender a conocer. ¿Y cuántas veces no sabemos? Por ejemplo, ustedes en el campo de sus respectivas religiones ven a participantes de sus cultos que se sabe de memoria. Cada versículo de la Biblia dónde está, pero cuando usted lo va a la práctica, se encuentra que hay mucha diferencia entre lo que sabe y lo que está viviendo. Y muchas veces encuentra que aquel que más conocimiento tiene está lleno de erudición y nada de sabiduría. Entonces, tiene el concepto, pero no ha aprendido, pero no ha aprendido a vivir con conciencia de unidad al creador. La tercera vez, ese corresponde a la educación del sistema límbico. La tercera vez que se repasa, empieza a comprender. Bien. Y cuando lo aplicas, como todo participante se siente confundido. Y la atención básica de una persona ante la confusión tiene 2 caminos: desistir, aplazar la lección de la vida, o persistir y aprender y a trascenderla. Esa es la educación del componente social, que es el aprender a convivir. Luego tenemos el siguiente, perdón. Discúlpeme aquí que yo
Sigamos. Hay un problemita aquí con el... Ajá. Luego tenemos el cuarto. La cuarta vez te hace consciente y lo practicas automáticamente, pero con el tiempo tiende a abandonarlo. Y como ignorante, retornas a los antiguos hábitos destructivos y a situaciones que deseas cambiar. Corresponde al componente energético de aprender a gerenciar. Y vea lo que hice énfasis, como ignorante. ¿Por qué? Porque he visto en psicoterapia, en mis 64 años de formación en este plano terrenal, que hay muchos eruditos con PhD, postdoctorados, ignorantes. Tienen mucho conocimiento, como ustedes conocen, muchos versados en la Biblia, ¿bien? Y algunos he conocido acá en Venezuela que son hasta pastores o curas de la iglesia y actúan con ignorancia. Porque la ignorancia no es la ausencia de conocimiento. La ignorancia es precisamente el poseer el conocimiento y usarlo en contra de su salud, de su bienestar, de su felicidad. En otras palabras, usarlo en contra de su misión, ¿bien? De su servicio, humilde y amoroso servicio al Creador. Y ven ustedes casos de pastores o de curas, por citar algunas cosas, que están con problemas de conflictos, de robos o de pedofilia. ¿Esa gente de verdad le está sirviendo a Dios o a quién le está sirviendo? Entonces son cositas que tienen que ver con este proceso. Y el quinta vez, ¿bien? O más veces que se practica, persiste. ¿Bien? Con persistente autodisciplina lo internalizas, tomas conciencia de tu proceso trascendente y lo haces parte natural de tu estilo de vida. Se activa y madura el componente espiritual del ser humano. El aprendizaje, para poder llegar al espíritu, hay que repasarlo, practicarlo, comprenderlo. De lo contrario, no llega al ser. Y veámoslo rápidamente el punto de vista de la neurona. Esto es aquí una síntesis, perdón, una sinapsis neuronal. Vemos el axón, la parte presináptica, ¿bien? Acá la postsináptica, ¿bien? Los neurotransmisores. Es lo que vamos a ver acá en este proceso, la aplicación de la sinapsis en el proceso de aprendizaje. La primera vez, bueno, algo está pasándome aquí. Ajá. La primera vez, ¿qué pasa? Hay una conexión nerviosa. ¿Ven? ¿Ven ahí la sinapsis? Observen acá, a nivel de la neurona. Crece, hay una conexión. ¿Ven? Se une. La segunda vez, ¿ves? Hay otra conexión sináptica. Eso es lo que es el proceso de la neurociencia en la apropiación del conocimiento, los circuitos de aprendizaje. La tercera vez, otro, la cuarta o más, otra conexión, ven ahí cómo va saliendo, la quinta, bien, y se crea un sólido circuito neuronal. Así es como aprende lo que se ha encontrado en la neurociencia que todos aprendemos. ¿Bien? Entonces, es un proceso de repaso, de práctica constante. Dejo de compartir pantalla para no puedo monopolizar el proceso. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces estamos viendo aquí, ¿no? No, en esta última parte, la autodisciplina. Si no hay una autodisciplina en lo que hago, un hábito, ¿verdad? Que al final va
a dar resultados dependiendo de esos hábitos que vayamos teniendo para poder crecer y para podernos desarrollar. Ruth Martínez, no sé si quisiera. No sé si quisiera. Adelante. Adelante. Sí, yo tengo, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, aquí en Aprender con H, ¿cabe la palabra también, reaprender o no tiene nada que ver? Sí, Sí. todo el proceso del ser humano es un continuo reciclaje, un desaprender y reaprender. Y para usted poder aprender con H, necesita desaprender. ¿Ve? Todos los condicionamientos, las mentiras sociales que ha condicionado nuestra vida al sufrimiento, a la desdicha, a la enfermedad. Que en esta sociedad de consumo materialista en el cual cada vez nos alejamos del Creador. Sí, y tengo otra pregunta, perdón. ¿Y cómo podemos dilucidar o cómo podemos no confundirnos entre el estrés y las enfermedades orgánicas? Ah, qué hermoso. Veamos lo siguiente. Primero, hay un conflicto muy grave en el mundo, que es que utilizamos en forma inadecuada las palabras para confundir. El estrés, y cuando quiera puedo hablarle de neurociencia y estrés, aunque ese va a ser la tercera entrega que voy a realizar, posiblemente es una entrega semanal. Dentro de 2 semanas voy a hablar de neurociencia y estrés. Si están pendientes de ello y se suscriben, pues le va a llegar la información. Pero veamos algo interesante. Imagínense que esto es una curva. ¿Ve? La mano mía así es el óptimo nivel de estrés. ¿Ve? Donde yo me siento que fluyo en armonía, que tengo capacidad para hacer las cosas. Esto es lo que se denomina óptimo nivel de estrés o eustrés. El estrés es el fuego de la vida. Así mismo. Entonces, si yo creo, oye bien, si yo creo, de acuerdo a mis creencias mentales, me desvalorizo, siento que no soy digno, que no soy suficiente, los retos a mi inteligencia o las evaluaciones a cómo estoy usando mi inteligencia me pueden hacer pensar que eso supera mis capacidades, está por encima de la capacidad que yo tengo de resolver o afrontar la situación. Eso me genera entonces un alto nivel de estrés. Se llama distrés por exceso. Pero si de acuerdo a mis creencias está estimulado por acá, está por debajo del nivel, entonces puedo caer en un bajo nivel de estrés, un distrés por defecto. ¿Nota? Entonces, la palabra, que son 3 componentes, la explicamos como solo estrés. ¿Ve? Y con ello tenemos confundido a la humanidad. Cuando el estrés es algo bueno, positivo. Y lo más importante es lo siguiente, todo el tiempo, amiga Nielsen, que tú, yo o cualquiera de nosotros estemos sometidos a una situación que rete nuestras capacidades mentales o que nos genere conflictos, son grandiosas oportunidades de aprendizaje significativos. Y además de ello, es una evaluación a la corteza prefrontal, cómo estamos usándola. Entonces, para que ustedes comprendan algo interesante, la corteza cerebral se divide en 3 áreas. La parte pensante, nuestro amigo Alberto Alfaro nos puede ayudar en ese campo. Si ustedes colocan, y háganlo, coloquen su mano sobre las sienes. Colóquenlo, amigo Álvaro, coloquen sobre las sienes para que se dé cuenta de algo interesante.
De la 100 en la mano izquierda, llévenla para atrás. De la 100 atrás es corteza cerebral izquierda. A 100 para del otro lado, corteza cerebral derecha. Y de la 100 hacia adelante es la corteza prefrontal. Bien. El no usar la corteza prefrontal por desconocimiento nos genera estrés. El mal llamado estrés. Entonces, cuando usted está usando la corteza prefrontal, está usando su quinto nivel de conciencia, tiene todo el cerebro integrado a la unidad del creador. Es la intuición, la voz de Dios que se manifiesta a través de su corazón. Entonces, toma decisiones sabias, con confianza plena, que le hacen sentir salud, prosperidad, felicidad. Está en óptimo nivel de estrés, aunque tenga un reto a cómo está usando la inteligencia. Si por el contrario no lo hace, se llena de temor, de inseguridad, de falta de confianza, usa el condicionamiento. Entonces toma las tendencias destructivas. Y lo que logra en su vida es enfermedad, pobreza mental, física y espiritual, sufrimiento y desdicha. Y lo grave es que él lo comparte con otros. Chispotea a otros de esa situación. Pero vean un elemento importante para que comprendamos mejor el uso de nuestra corteza prefrontal. Ese pedazo de cerebro que hay de acá, de la 100 en adelante, ¿ve? Toquémoslo otra vez, sintámoslo. ¿Ve? Si nosotros no sabemos que eso existe y no lo estamos usando, es equivalente a la siguiente pregunta, a la siguiente analogía. Observen lo siguiente, siéntalo. Imagínense usted un ser humano en promedio de 60 años, que siempre ha tenido el deseo de ser madre o ser padre. Servir de instrumento al creador para que le confíe un hijo o una hija. Y a pesar de esos deseos, que está bien fisiológicamente, no tiene ningún impedimento, nunca usó sus órganos genitales para hacer ese acto. Bien, y ojalá sea de honrar a Dios en ese acto sexual y abrirse a que venga un ser de luz. Nunca lo hizo por desconocimiento. ¿Qué cree usted que hizo esa persona con esos órganos genitales que el Creador le proveyó? ¿O la naturaleza? Para algo Dios se lo dio. ¿Qué cree usted que lo hizo? ¿Quién me contesta? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que hizo ese ser humano con sus órganos para procrear? Si nunca los utilizó por desconocimiento. Pues se enfermó. Se enfermó, ¿qué más? Lo desperdició. Se lo va a comer los gusanos virgen. Se frustró. Y se frustró. Desperdició toda la oportunidad que le mandó, que le dio el Creador, para procrear y poblar la tierra. Ese mandamiento nos dio. Bueno, cuando uno no utiliza la corteza prefrontal, está haciendo lo mismo. Está desaprovechando ese órgano que Dios le ha dado para ser el verdadero gerente de la creación. Mil gracias. Bueno, el ejemplo. Algunos se lo van a llevar, entonces, nuevecito. Pastora Luz, no sé si quisiera dar alguna aportación o adelante. Después Paxelí, si quisiera participar. Buenas noches. Beto, cambia el...
Buenas noches. Muchas gracias. Me gustó mucho la, la plática, la conferencia. Soy esposa del doctor Alberto Alfaro, entonces, este, esos temas, pues, los conozco por él, pero también viéndolo de otra persona, como dijo él, este, los hijos no entendemos, pero cuando viene otra persona y nos dice, pues así como que, wow, qué padre. Y es lo mismo que nos ha dicho el papá, ¿verdad? Nada más que no le hacemos caso al papá y ahorita, así como que, wow. Me encantó la parte donde nos dice de la autodisciplina y que todas las corrientes hablan de sanar, de cuidar, de perdonar, de, o sea, de encaminar o de apoyar a la persona, pero realmente en el autoamor es lo que nos falta mucha auto, primero autoconocimiento y esa autodisciplina que muchas veces nos lleva a situaciones difíciles, primeramente en la salud porque no nos cuidamos, no sabemos alimentarnos, que nos vamos a poner a dieta, pero no, pues ahorita, hoy sí, ya mañana empiezo y nunca empiezo, ya voy a hacer ejercicio y nunca lo hago, pero todo es la raíz de lo que no nos permite hacer eh, o alinearnos a algo bueno para nosotros. Y bueno, mi pregunta porque mi esposo sí habla mucho de la mente, que los hábitos realmente pues se forjan, ¿verdad? En lo que nosotros creemos, cómo lo hacemos y demás, todo es la corteza cerebral, todo es la mente, todo es el cerebro. Y yo siempre le digo, bueno, y, y Dios, o sea, Dios nos creó, Dios está con nosotros, pero lo espiritual con respecto a Dios, qué es realmente. Y la otra parte, entonces, si son hábitos, los demonios no están en nosotros, no hay demonios según la neurociencia, o qué pasa con los demonios, o los espíritus, vaya. Bien, No sé. sí. Me parece interesante la pregunta, la primera, sobre que tú de una u otra manera empezaste a hablar de ello. Lo que pasa es que estamos muy desorientados y con el respeto que se merece, voy a hablar de la educación, que lamentablemente muchos grupos religiosos también cayeron ahí, igual que la medicina. Como yo les decía, yo cuando empecé a estudiar medicina, mi objetivo era dedicarme a la salud, a la felicidad, a ver personas llenas de dicha. Y lo menos que aprendí, ni siquiera a cuidarme a mí mismo. Tuve que dedicarme después a hacer una disrupción y ponerme a buscar información para poder aprender eso. Y usted ve muchos médicos, barrigones, obesos, que no hacen ejercicio, que fuman cigarrillos, neumonólogos. ¿Cómo es eso? ¿Eh? Y se nos enseñó a ser profesionales de la enfermedad y los más baratos vendedores de las transnacionales. Pero ¿qué pasó con la educación? Vamos a los orígenes de la educación. Por ahí en el 300, hace 300 años, 1700 y pico, cuando surge la revolución industrial, se populariza y se institucionaliza la educación en todo el mundo. ¿Para qué se hace? Para formar obreros, trabajadores de las fábricas y formar empleados del gobierno y sobre todo de los ejércitos, con una mentalidad netamente militar que ha minado todo, de luchas antagónicas,
¿bien? Entre opuestos, ¿bien? Y ver quién domina a uno y a otro. Y en vez de educarnos, lo que hacen es coartar la creatividad, la formación de eso. Lo que hace es condicionar. Y usted posiblemente lo hizo igual que yo lo hice y lo escuché mucho a mis padres. Estudie, fórmese para que pueda tener un gran trabajo, un buen trabajo. Pueda estar en la universidad o pueda estar en trabajar en el hospital. Nunca se nos dijo, fórmese, estudie para que sea empresario, para que sea emprendedor, sea libre. No, es simplemente ser esclavo con un sueldo. Y en las religiones, ¿qué vemos? Con el respeto que se merecen algunos, porque siempre hay las excepciones, grupos religiosos que manipulan, ¿bien? Y crean borregos para que le den el diezmo y tener alimentado su proceso. Y ustedes conocen muchos de ellos, ¿bien? Que viven a costa de sus feligreses, teniendo borregos manipulados, con el temor a Dios. Y si tú no cumples, vas para Satanás, eres pecado. Y bueno, y para de contar tantas cosas que ustedes saben mejor que yo. Entonces, vean cómo se ha manipulado. Aún el amor, la muerte, son cosas que ha caído en la sociedad de consumo. ¿Bien? Por un lado. Entonces, no estamos haciendo las cosas como debe ser. Otro elemento importante con la segunda pregunta, tenemos que tener presente si existe el demonio o existe Dios, o el ángel bueno y el ángel malo. Un angelito que está aquí, la conciencia, esa blanca que pinta en la conciencia roja con el rabo y el trinchete. Pues, amiga, cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo esté usando la conciencia, ¿bien? Está actuando como seres de luz, de divinidad, o como bestias. No me acuerdo cuál es el versículo de la Biblia textualmente que dice, hay los seres de humanos o los hombres que pueden manifestarse como la divinidad del Creador si usan su conciencia, o como bestias. ¿Bien? Entonces, dependiendo del nivel de conciencia que estemos usando, podemos estar usando a eso que llamamos Satanás, diablo o espíritus malignos, ¿bien? Y podemos estar actuando desde Dios. Si usted está actuando, cualquier persona, dejándose llevar de los instintos, del egoísmo, ¿bien? De la envidia, de la gula, pues dice que está poseído por un espíritu. ¿Bien? Y si actúa con divinidad, con conciencia, con sabiduría, decimos que está iluminado por la luz de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted le da esa connotación, y es lo que hemos encontrado en la neurociencia, le quita al ser la responsabilidad de ocuparse, ¿bien?, con humilde aprendizaje de su proceso, porque se siente como una víctima. Y el único que lo puede salvar es que se sepa cada versículo, dónde está, cuál es en cada parte de la Biblia, y que obedezca ciegamente a una persona que es su salvador, el cura, el pastor, o pare de contar. Y se aleja, oye bien, lo alejan del verdadero sentido de Dios. Disculpe que sea tan crítico, pero eso es lo que he encontrado y lo que le puedo responder. Entonces, si realmente queremos servir de guía, de instrumentos para acercar al ser a Dios, tenemos que enseñarle a usar su sistema nervioso central y saber que en él mismo existe Satanás
y existe la divinidad. Bien, todo depende de cómo esté usando su conciencia. Y esa es la labor del más sagrado ser al servicio de Dios, que es el pastor o el guía espiritual. Pero ¿qué vemos en la práctica? Gracias a Dios, ustedes están dedicados a esa investigación y poco a poco se va cambiando, mejorando el paradigma. ¿Bien? Y espero que el Creador nos ilumine lo mejor posible para que cada vez le sirvamos con mayor sabiduría, con mayor humildad, haciendo solo su santa voluntad. Ahí está la respuesta. Bueno, gracias, doctor Henry. No sé si Nissen quisieras hacer alguna pregunta. Nissen, Leti, estamos ya al tiempo para poder terminar. Pues agradecidos por este tiempo, doctor Henry, que compartió por aquí, la charla. A mí me gustaría, el doctor, Alfaro, ¿quiere hacer algún comentario? Adelante, doctor. Pues no quisiera quitarle la oportunidad a Nissen y todo, nada más sí quería, esa es una pregunta, doctor, gracias, doctor Henry, por explicarle a mi esposa, porque ese es un diálogo bien interesante que hemos tenido durante muchos años. Y que yo le digo también en esa particularidad, no sé si me permitas rapidito, compartir. Claro, ahí está Ahí está esa, no sé si la vea, doctor, para que usted me diga. ahí Sí, estamos a lo viendo. mejor la conoce, ¿verdad? Este es un estudio que se ha hecho, ¿verdad? Con la resonancia y viendo la calidad de la termografía que tiene corporalmente el ser y cómo se puede dar hacia el presente, pasado, futuro, que está en la parte inferior. O sea que la humanidad, usted decía que aproximadamente el 50% de las personas o un poquito mayor, pues casi la gran mayoría anda en 200, siempre anda en coraje, en orgullo y todo eso sentido, y hacia la parte de sernos qué, y usted lo dijo muy claramente, tener la responsabilidad, el compromiso, la autodisciplina, es lo que nos va a llevar acá. Entonces, cuando mi esposa lo dice, no es que yo esté negando la presencia, le digo, pero lo que la persona debe de entender es que hay un desfase en su equilibrio energético y ahí es donde aparecen precisamente pues toda esa serie de demonios, todas las situaciones que nosotros conocemos como tal, que distorsiona, que hace, que todo lo demás, pero se vuelven a alinear. El detalle está, como les decimos, yo puedo llevar en mi auto a la autoalineación, pero si no le vuelvo a poner lo que necesita, pues va a pasar. Sale con poquita gasolina y si no lo lleno, pues no me va a durar mucho, aunque acaba de salir de la agencia. Así a veces nos pasa a nosotros si nosotros no nos llenamos, y bien lo dijo, no es leer la Biblia nada más por leerla, sino la comprensión, lo poco, mucho y cómo la vivo en ese sentido de las cosas que estamos pasando. Yo le digo que aplico la ley, lo he dicho, entre la broma, entre la analogía, entre la metáfora, pero con una realidad. Me preguntan, ¿cuál es tu fortaleza? Le digo, mira, yo aplico en el área educativa, le digo, yo aplico la ley del gato. Y la ley del gato es como me avienten, pero caigo parado. Entonces, en las cosas de Dios, le digo, pues yo sí entiendo, y va a estar los demonios, y van a estar todo lo demás, pero creo que tenemos un compromiso grande de una responsabilidad de que, bueno, me tocó vivir sin la guía de mis padres, siempre es una historia que mi esposa conoce. Yo siempre le dije, me hice, como quien dice, en la calle, en la vida, en las circunstancias, y eso me permitió pues atender el concepto de que se va a morir alguien, pues se va a morir, o sea, yo no puedo hacer más nada. Todos tienen un tiempo y yo puedo orar y la persona se va a morir y no quiere decir que no ore con fe. El detalle está que yo no tengo el control de lo que Dios va a disponer. Entonces, ese peso ya no lo cargo. Que si pasa alguna circunstancia y no está en mis manos, pues no tampoco me tocaba, porque luego a veces queremos ser más bondadosos que Dios y queremos arreglar el mundo de una manera y solventar todas las cosas. Entonces, creo que la palabra con la que yo me quedo es el auto-coach, ¿verdad? El ser nosotros mismos, el autoamarnos nosotros mismos para poder ser responsables a partir del ejemplo y del modelo. Entonces, esa energía nos la va a permitir precisamente expandirnos, transmitirla, como bien dice, y contagiar a otros. Eso era lo que quería además compartir y decirle gracias, Arturo, y gracias, doctor.
No, pues gracias a ustedes por el compartir, ¿verdad? El conocimiento y bueno, creo que todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos con lo que se ha compartido y también quienes tendrán oportunidad de escuchar la grabación, ¿verdad? Que en su momento o algunos otros no pudieron ingresar a la clase, algunos andan fuera, otros tenían otras actividades, pero bueno. Doctor, Henry Barrios, gracias por este tiempo, por esta aportación. Es muy edificante y yo creo que si usted nos permite y acepta la invitación, pues nos gustaría poderlo tener también, ¿verdad? Con ese tema, ¿verdad? Las neurociencias y el estrés que es muy, interesante ver a través de la psicoterapia cómo manejar todo ello, porque pues como usted lo mencionaba hace un momento, nos han entregado como verdades a medias, entonces, pero ya con una comprensión holística, ¿verdad? Más integrativa, del ser a través del acompañamiento, las imágenes que puso, ¿verdad? De cabeza desmembrado el cuerpo, uno por un lado, otro por otro, creo que es un ejemplo muy claro de que muchas veces en nuestro trabajo o en nuestro desarrollo como terapeutas, el estar acompañando a personas, pues es importante poder mirar esa imagen, ¿no? Integral, un acompañamiento que sea integrativo, ¿verdad? Que tome en cuenta estas 5 dimensiones de las cuales nos ha mencionado mucho. Y pues bueno, no extenderme más. Muchas gracias, doctor, si gusta dar algunas palabras de conclusión, para finalizar, adelante. Bueno, pues, Arturo, pues para mí es un placer, es parte de mi proceso y yo digo, pues que, como le digo, pues gracias por permitirme servir al Creador a través de cada uno de ustedes. He tenido esa dicha y bueno, seguiremos compartiendo cualquier tema que ustedes quieran. Pueden meterse al sitio web, bajar toda la información que esté ahí. Como digo, eso completamente gratuito. El libro de neurociencia también lo tengo, la primera edición del libro lo tengo gratuito, lo envío generalmente a las personas o lo pueden bajar. El otro, pues lamentablemente se hizo una inversión y se vende en Amazon. Pero usted también lo puede comprar, a una persona que lo quiera como solo para leerlo, también lo puede bajar gratuito, porque así lo colocamos. Y lo interesante es que poco a poco vayamos integrando, uniendo todos los basamentos científicos, porque hay algo interesante que me perturbaba antes, que es la lucha, por ejemplo, con el respeto que se merece. No sé si alguno de ustedes pertenece a esos grupos, pero acá en Venezuela hay un grupo que se llaman Testigos de Jehová, ¿bien? Que son muy dogmáticos, ¿bien? Y usted está conmigo o está condenado al infierno. ¿Mm? Y siguen haciendo énfasis en ese proceso. ¿Bien? Y cuando me pongo a ver y a revisar los testimonios, yo creo que ese grupo de personas dogmáticas cerradas, lo menos que está es guiado y acercándose a Dios. ¿Bien? Es como con el respeto que se merece, pero ya que estamos en el proceso y me dice el ser que lo puedo decir libremente a ustedes, con algunos católicos que dicen estar amando, alabando y sirviéndole a Dios, cuando lo que alaban es el quien mató a Dios, la cruz, Sí. que en aquella época se usaba como castigo, ¿ven? Para matar a los hombres, ¿ven? Y dar el peor proceso de muerte. Entonces, ¿cómo vamos a alabar el arma que se utilizó para matar a Dios? ¿Estamos realmente alabando a Dios con ese crucifijo? ¿O estamos alabando a Satanás?
Buena Y pregunta. así hay cosas que uno necesita un poco de análisis, de usar la corteza prefrontal. Porque desgraciadamente, y valga la cuña de Daher, estamos en una civilización, una sociedad de idiotas. Se ha idiotizado y ha estupidizado a la humanidad. ¿Bien? Y es hora de que salgamos de ese proceso. Pero para ello, para cerrar, tenemos que tener cuidado con la fe. Sí, así mismo. Y discúlpeme que toque un tema tan crucial y tan delicado para muchos grupos religiosos. La fe. Mira, amigo, amiga, con su debido respeto, cuando alguien me pregunta a mí, ¿usted tiene fe en Dios? Le digo, no, no tengo fe en Dios. ¿Usted cree en Dios? Mucho menos creo en Dios. ¿Y entonces qué cree? Usted es ateo, que no sé qué, me empiezan los pongo a provocarlos. No, yo tengo la certeza. Creer es dudar, es negar. ¿Ve? Y la fe ciega es dañina. Yo tengo la certeza de que Dios existe y se manifiesta a través de mí cuando yo le abro mi corazón, mi espíritu, para ser su más humilde servidor. Por eso no creo en Dios. Estoy seguro de su existencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz noche para